Muy buenas a todos los presentes. Vamos a iniciar con una nueva clase, un nuevo capítulo de la carta a Timoteo. Esto dando continuación con la materia que estamos llevando de cartas pastorales. ¿No? Así que rogarle que estén atentos, tengan un cuaderno, notas para poder tomar alguna anotaciones y vamos a iniciar entonces en esta ocasión con esta carta. Primero vamos a leer el texto, ¿no? Vamos a leer desde el capítulo 4 desde el versículo 1 al 5 y después vamos a ir explicando. Ahí dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien, entonces tenemos aquí la predicción de la apostasía. Todo esta sección, eh, la doctrina primaria de la que se habla es la escatología o eventos del porvenir, ¿no? Si bien el apóstol Pablo sugiere a Timoteo que en los postreros tiempos o más adelante van a suceder o van a aparecer este tipo de personas, no se dice exactamente cuánto tiempo después. Es muy probable que estas personas aparecieron después de que se escribe esta carta, ¿no? Porque sabiendo el significado de la palabra apóstata, nos vamos a dar cuenta que estas personas pues siempre han existido. Pero remontémonos al capítulo en sí. No, entonces toda esta es una sección de escatología que a su vez está subdividido en otras doctrinas también que podemos encontrar. Por ejemplo, dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿no? Cuando hablamos del Espíritu, aquí es del Espíritu Santo, y entonces esto es neumatología, ¿no? El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ¿no? Postreros tiempos significa un tiempo posterior al que se está viviendo. No tenemos que entender eso como algo muy lejano, como que Pablo se está refiriendo a nosotros en estos tiempos que estamos viviendo nosotros. No, porque postreros tiempos es el tiempo posterior al que se está viviendo. Podríamos decir que, por ejemplo, hoy es lunes, mañana martes llegaría a ser el día postrero a hoy, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo aquí es una advertencia que van a ir apareciendo consecutivamente cierto tipo de personas. Y en este tiempo dice aquí, personas que apostatarán de la fe. No, en el sentido más técnico posible, la palabra apóstata significa a alguien que ha cambiado totalmente su posición, ¿no? Esto se utilizaba anteriormente en un sentido en un sentido estrictamente político dentro de la sociedad grecorromana, pero eso extrapolado o trayéndolo a la realidad de la iglesia. En sí, un apóstata se refiere a una persona que profesaba la fe, pero ahora no simplemente no la profesa, sino que va en contra de la fe. No simplemente ya no apoya la verdadera doctrina, sino que enseña una falsa doctrina. Un apóstata, por consiguiente, es alguien que, estrictamente hablando, nunca fue salva. Tal vez creyó ser salva, pero nunca lo fue, ¿no? Es un tema un poco peliagudo esto de la apostasía. En el libro de Hebreos se toca más sobre esto, en las cartas de Juan, de primera y segunda y tercera, se toca acerca de esto. Pero en resumen, un apóstata es una persona la cual no solamente está alejada de la fe, sino que la niegan totalmente.
Por eso es que aquí dice que estas personas van a ir apareciendo y van apareciendo, ¿por qué? Porque dice ahí que están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, es interesante esto, ¿por qué? ¿No? Porque estas personas están siendo llevadas por espíritus engañadores. Podríamos decir aquí, se está refiriendo a fantasmas y eso. No, no. La palabra espíritu que se utiliza aquí es en neumatos, ¿no? Neumatos que se refiere a una fuerza, una fuerza. Sí, si bien Satanás es el primero en influenciar para tergiversar la palabra de Dios, siendo un espíritu, teniendo esa fuerza para hacerlo. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos de un espíritu o de una fuerza maligna que tergiversa la palabra de Dios o tergiversa la doctrina es Satanás en el inicio, en el huerto del Edén, cuando habla con Eva y dice, ¿no? Así que Dios ha dicho que no comas de todos los árboles. Ahí Satanás, como fue la fuerza del mal implicado en el texto, está torciendo las palabras de Dios, torciendo las enseñanzas de Dios. Y recordemos que la palabra doctrina significa enseñanza, ¿no? Entonces, desde el inicio cuando se refiere aquí con espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que estas personas están escuchando a estos espíritus, no, si bien no al espíritu en sí, porque recordemos que Satanás utiliza una serpiente y es muy probable que los demonios utilicen personas para que sus enseñanzas fueran esparcidas, lo cual se llama las doctrinas de demonios o enseñanzas de demonios. No, son cosas que aparecieron desde ese tiempo hasta hoy. Hoy, por ejemplo, tenemos, no sé si han escuchado del movimiento de que existe un Dios Padre y un Dios Madre, ¿no? Y utilizando la misma Biblia, hay una línea que se ha estado proliferando mucho en estos últimos años acá en Bolivia, pero eso, por ejemplo, que tergiversan la palabra de Dios y eso va a aparecer con el tiempo. Aquí también se nos está hablando de bibliología, ya que estos espíritus engañadores no simplemente no apoyan la Biblia, sino que la contradicen o la utilizan de mala manera. También dice aquí en el versículo 2 por la hipocresía, ¿ya? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué dice la hipocresía de mentirosos? Estos apóstatas serán guiados por mentirosos e hipócritas, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Estas personas que dice que tienen cauterizada la conciencia. Esta palabra cauterizar significa, por ejemplo, antes la medicina no estaba tan avanzada en ese entonces, la forma más rápida de poder curar una herida era cauterizarla, ¿no? Poniéndole fuego o algo muy caliente para cortar el sangrado, pero a consecuencia de eso, esa parte de la piel perdía sensibilidad, ¿no? Que ya no eran sensibles. Eso significaba cauterizar, perder la sensibilidad. Y ahí dice que estas personas hipócritas y mentirosas tienen la conciencia cauterizada o insensible, porque ellos, dice, prohibirán casarse y mantener y mandarán abstenerse de los alimentos. ¿Por qué dice que estas personas eran mentirosos y tenían la conciencia cauterizada? Porque ellos prohibían hacer ciertas cosas, pero vivían muy diferente a lo que prohibían. Es muy probable que estos hombres que enseñaban estas doctrinas estaban casados y se llenaban de comida y a sus seguidores, pues, les decía que se abstengan de esas cosas, ¿no? Entonces, nos está hablando que los apóstatas van a seguir a un tipo de personas los cuales van a enseñar algo de lo que no practican, ¿no? Y eso es terrible, ya que primero pues hay que vivir de lo que uno enseña o uno enseña de lo que uno vive. Por eso es que aquí dice que este tipo de personas van a realizar este tipo de mandatos. En cambio, dice ahí en la segunda parte del versículo 3 dice de alimentarse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo que el hecho de alimentar, de alimentarse y comer es pues un reflejo de la provisión de Dios. Dios creó de esos alimentos para poder comer. ¿Por qué deberíamos abstenernos de lo mismo? No, hasta abstenernos de la provisión de Dios. Eh, Al menos el culto del que se está hablando aquí o de la práctica que se está hablando aquí tiene de fondo dos cosas. Primero, las personas que encabezaban este tipo de cultos o de prácticas eran personas que enseñaban cosas que ellos no hacían. Y de segundo, enseñaban cosas que estaban en contra de los principios bíblicos, como es el matrimonio, que es la principal institución de una sociedad, y antes incluso que la iglesia fuese instituida como tal, fue instituido el matrimonio. Y también dejan de un lado o enseñan a no depender o dejar a un lado la provisión de Dios, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona empieza, por decir de alguna manera, a querer dejar de depender de Dios? Pues esta persona se aleja de Dios. Entonces es una enseñanza muy peligrosa que esto le dice, ¿no? En los postreros tiempos, este tipo de personas van a aparecer. Y dice al final, ¿no? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿no? Todo lo que Dios creó por su palabra y por la oración, esta se santifica y ya puede ser de consumo humano, ¿no? Que si Dios ha provisto algo, pues hay que aprovechar de esa bendición y hay que consumirlo, ¿no? Hay que acercarse a Dios y estar consciente de la provisión que Él nos da. Entonces, la predicción de esta apostasía no es algo que solamente sufrió Timoteo, sino que es algo que también sufrimos hoy, ¿no? Por no hablar de otras doctrinas o de otras sectas. Pensemos nosotros, por ejemplo, en alguna religión, en alguna secta, en algún culto que tengamos contemporáneo ahora, que cumplan estas características, ¿no? Que el líder de esta secta, para empezar, enseña algo totalmente en contra de lo que él practica. Y también eh, desvaloriza los principios bíblicos, dándole poca importancia o nada a lo que Dios dice en su palabra y ellos dicen algo contrario a ello. Y tercero, que hacen que la persona deje de depender de Dios, sino que dependa de otras cosas. Muchos de estos líderes, de estos grupos, hacen que las personas dependan de ellos. No, entonces es algo que se ha vivido desde entonces hasta ahora. Yo les animo a que si pueden investigar un poco más acerca de esta secta, como el Templo del Pueblo, por ejemplo, algunas sectas de iglesias coreanas que se ramifican del supuesto cristianismo. Es muy importante entonces entender que este tipo de personas van a aparecer, ¿no? ¿Y por qué es importante entender esto? Para poder prever aquello, prepararse bien y enseñar. Por ese motivo, la segunda parte de este capítulo nos hablan de un buen ministro del Señor Jesucristo. Para poder contrarrestar este movimiento que sí o sí va a aparecer, ¿no? Porque en los postreros tiempos van a aparecer o algunos van a apostatar de la fe, dice. Estas personas sí o sí van a aparecer. Así que como esto es un hecho, es necesario que el siervo sea un buen ministro, debe haber una contraparte de estas personas. Y aquí nos dice desde el versículo 6 en adelante lo siguiente. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ¿no? Y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No, entonces podemos encontrar en esta segunda parte del capítulo que debe haber una persona dentro de la iglesia o mínimamente una, ¿no? Que contrarreste el movimiento de los apóstatas que sí o sí van a aparecer. Por tal motivo, se le encarga a Timoteo que realice este labor y se prepare para ello. Lo primero que tenemos aquí es en el versículo 6 al inicio. Si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa? Lo que tiene que enseñar, dice ahí, de lo que él aprendió, porque en la segunda parte del 6 dice que Timoteo fue nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Fue nutrido. Nutrir significa estar bien alimentado, con un alimento bien balanceado. Una persona nutrida es una persona fuerte, no una persona desnutrida es una persona débil o una persona malnutrida es una persona enferma. Una persona bien nutrida es alguien fuerte y Timoteo lo fue, porque ahí dice que con las palabras de la fe. Recordemos que Timoteo fue instruido por su abuela Loides y su madre Eunice en las escrituras desde muy pequeño, y no solo eso, sino que también fue discípulo de Pablo, aprendiendo directamente de él. Dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina. A Timoteo se le enseñó la sana y la buena doctrina. Eso lo que había aprendido tenía que transmitirlo, ¿no? Tenía que transmitir todo aquello. Si hablamos, por ejemplo, de la palabra de la fe, estamos hablando de la escritura. Y si hablamos de la doctrina, estamos hablando de las enseñanzas que existen en las escrituras, que todo lo que él, la forma correcta de contrarrestar cualquier movimiento, cualquier secta, es con las escrituras, ¿no? Con las escrituras. Por tal motivo, uno tiene que nutrirse de las escrituras para poder contrarrestar este movimiento que se ha vivido desde entonces, se va a vivir hoy y hasta cuando venga el Señor se va a seguir viviendo el tema de la apostasía o de personas que van en contra de las enseñanzas bíblicas. No, entonces se le aconseja eso, que esté en la palabra, por eso ahí le puse con verde porque habla de la bibliología y su importancia. Si seguimos, dice ahí, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, ¿no? Desecha las fábulas y ejercítate en la piedad. No, es interesante cuando hablamos, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento. Para poder llevar un buen rendimiento en el deporte que tienen que realizar, tienen que hacer dos cosas esencialmente. Rechazar o desechar todo aquello que le hace daño y ejercitarse todo el tiempo en aquello que le va a ser beneficioso para su deporte de alto rendimiento. Son dos conceptos muy importantes para el deporte que se enseñaba desde esas épocas, ¿no? Desde las épocas que fue escrita esta carta. Para empezar, que deseche todas las fábulas y profanas y de viejas. No, no se refiere a personas mayores, ¿no? Sino que se tiene que desechar todas esas cosas, esos cuentos o esos dichos o esas enseñanzas que son extrabíblicas, ¿no? Que se han enseñado tanto tiempo, que se ha arraigado tanto en la cultura popular o en la cultura del greco-romano. Entonces todo eso tiene que desechar, en cambio tiene que ejercitarse para la piedad, ejercitarse para vivir una vida piadosa, y la única forma de vivir una vida piadosa es a través de la comunión que uno tiene con Cristo, con Dios. Hay que ejercitarse, tiene que hacer un proceso continuo día a día, ¿no? Entonces esa es la forma para poder contrarrestar el movimiento apóstata. Versículo 8 dice:
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No es que Pablo estaba en contra del ejercicio, ¿no? Sino que hace una comparación, ¿no? El ejercicio a comparación, o sea, el ejercicio corporal a comparación del ejercicio de la piedad, pues es poco provechoso si se lo compara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque el que hace ejercicio corporal, pues solamente va a ocupar esa buena salud y todo aquello en esta vida. Para la eternidad no va a servir. En cambio, el ejercicio de la piedad es provechoso para esta vida presente y para la venidera, ¿no? Porque el impacto que va a tener una vida piadosa no solamente se va a ver hoy, sino en la vida venidera o en la eternidad, porque tanto se esfuerzan los deportistas de alto rendimiento y le echan tantas ganas para algo que solamente va a durar en esta vida, cuanto más nosotros, pues, o los siervos del Señor, tienen que echarle ganas al ejercicio de la piedad, porque eso no solamente va a tener impacto en esta vida, sino en la venidera. ¿No? Entonces, no está desprestigiando el ejercicio físico, sino que está comparando estos dos tipos de ejercicios y pues cuál es mejor. Por eso es que dice acá, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, ¿no? Todo estas palabras o todo lo que se está diciendo, no solamente tenía que quedarse para Timoteo, sino que cada cristiano tenía que entender que tenía que estar bien preparado para poder contrarrestar las falsas doctrinas. Así como el deportista se prepara para su competencia, así el cristiano tiene que estar preparado todo el tiempo para poder enfrentarse a las falsas doctrinas o el movimiento apóstata. Por eso es que dice ahí en el versículo 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, ¿no? Por estas mismas palabras es que trabajamos y sufrimos oprobio, ¿no? Trabajar significa un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo para poder realizar alguna labor, y sufrir un oprobio es sufrir momentos duros o momentos difíciles. Todo esto, ¿por qué? Ahí mismo dice el por qué, el versículo 10, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nuestra esperanza está en Dios, que es el Salvador de todos, y es Salvador también mayormente de los que creen. Me gusta esta frase porque da a entender lo siguiente. La salvación es para todos los hombres, para todos los seres humanos. Pero esta salvación es efectiva para aquellos que en los que creen en ella. ¿Eso quiere decir que el para que no cree la salvación no es efectiva? Claro que sí, pero no se aplica a ellos porque no la aceptan, ¿no? Si bien la esperanza de todos los hombres tiene que ser siempre estar en una comunión con Dios, pero mayormente tiene que ser nuestra, ya que nosotros hemos aceptado la salvación y por lo tanto ese debe ser nuestro impulso para vivir un día más y para hacer lo mejor que podamos en la vida cristiana y enfrentarnos a otras doctrinas u otro tema que tenga que ver con la apostasía. Es una esperanza. También aquí se nos dice que esto manda y enseña. O sea, todo lo que se le ha dicho hasta ahora, esto manda y enseña. No simplemente lo enseña, manda. Ten la autoridad para mandar. Ahora, esto es interesante y pensemos un momento en esto de mandar y enseñar. Para poder enseñar, cualquiera puede enseñar, ¿no? Cualquiera que sepa de algún tema puede enseñarlo. Pero para mandar hay que tener autoridad. Esto es muy bueno, les doy un ejemplo. Digamos que si tenemos clases presenciales y nuestras clases inician 7:30 y yo llego 8, a todo el tiempo 8, y si yo les digo, hermanos, tenemos que llegar más temprano, yo no tengo la autoridad de mandar porque yo no estoy viviendo pues lo que yo enseño, ¿no? Hay que ser diferente para poder mandar. Debe existir una autoridad y debo vivir de tal manera que tenga la capacidad de mandar. Tengo que ser diferente, le dice Timoteo, manda y enseña. Tienes que ser diferente a esas personas que solo enseñan.
¿no? A esas personas que solo enseñan a lo que eso, los apóstatas están acostumbrados, a esas personas que solo enseñan pero no viven de tal forma que puedan mandar con autoridad. Tú tienes que ser diferente. Pero tengamos en cuenta algo. Timoteo era una persona joven, ¿no? Era una persona joven. Y esto es triste porque es algo que incluso ocurre hoy día en nuestras iglesias, que cuando el siervo es joven o la persona es joven, dicha persona como que le quitan la autoridad por el hecho de ser joven. Por tal motivo, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? No dejas que nadie que tenga en poco tu juventud, que te haga menos por ser joven, ¿no? Por ser joven. Sabemos que las personas, en especial en ese tiempo, le daban mucho valor a la experiencia, ¿no? Entonces, así que el hecho de ser joven dirían, bueno, ¿y este pues qué va a venir a mandarnos a nosotros? ¿No? Es triste eso, pero es una realidad. Y Pablo estaba consciente de esa realidad, por lo tanto le da la recomendación que ninguno tenga en poco tu juventud, por lo tanto, ¿no? Sino para contrarrestar eso de que tal vez te digan que eres muy joven, sino sé ejemplo de los creyentes. No dice que sea ejemplo en las personas de afuera, sino ejemplo dentro de la iglesia, que tenía que ser ahí en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tenía que ser ejemplo en la palabra, que todo lo que dijera tiene que tener un sustento y un peso. Si lo dice, lo cumple. Si lo dice, tiene que tener un sustento. Si yo digo, hermanos, tenemos que dar nuestros diezmos, ¿de dónde es que saco eso? Tengo que tener un sustento bíblico. Si yo enseño, el Señor Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo, esa palabra tiene que tener un sustento. Tengo que ser ejemplo en ello. Tienes que ser ejemplo en conducta. No tienes que tener una conducta lo mejor posible. Tienes que ser ejemplo en amor, manifestar amor a todas las personas. Tienes que ser un ejemplo en espíritu. Y aquí me gusta esto porque no dice espíritu con mayúscula en nuestro castellano, sino que está en espíritu con minúscula, ¿no? ¿A qué se refiere ejemplo en espíritu? ¿No? El espíritu, dentro de lo que es nuestra humanidad, hablando ya de la doctrina de la antropología bíblica, existen dos ramas, ¿no? De que el ser humano es tripartito y bipartito. ¿A qué se refiere con esto, no? Triconomía o bitonomía. Diconomía, perdón. Se refiere, por ejemplo, por un lado a la diconomía o dipartito, que el hombre solo está compuesto por cuerpo, por una parte material y una parte inmaterial, ¿no? En cambio, la otra ramificación o vertiente de la antropología bíblica nos dice que el ser humano está constituido por cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Personalmente yo me inclino a la idea de que el ser humano está compuesto por estos tres, ¿no? El cuerpo es aquello físico que pues podemos ver y tocar. El alma es el asiento de las emociones que constituyen la personalidad y la individualidad de cada ser. Y el espíritu es esa parte eterna que nos conecta con Dios. Cuando se habla de espíritu en la Biblia, siempre está relacionado directamente con una comunión con Dios. Entonces, en conclusión, con toda esta información, podemos decir que ser ejemplo en espíritu es ser ejemplo en comunión con Dios, ¿no? Dentro de la iglesia debe ser un ejemplo en comunión con Dios. Y dice ahí que tienes que ser ejemplo en fe y pureza, ¿no? En fe, en esa confianza que uno tiene con Dios. Esta palabra fe o este concepto de fe, muchas veces lo he visto como que muy místico, ¿no? El concepto de fe es muy místico, no hay que creer en Dios ciegamente, hay que confiar en Él y bueno, está bien hasta cierta parte. La fe es un sinónimo directo de confianza, ¿no? Fe, confiar. Pero para poder confiar en algo tenemos que conocer en ese algo, ¿cierto? ¿No? Entonces, para poder confiar en Dios hay que conocerlo a Él, ¿no? Entonces, la fe también está estrechamente relacionada a el conocimiento que tenemos con Dios. Y dice, y pureza, ¿no? Una vida pura, porque recordemos que Timoteo, al ser
joven, es muy probable de que era soltero, entonces tenía que interactuar de la mejor manera con las hermanas, ¿no? Por tal motivo se le hace esta recomendación. Si quieres que la gente te escuche y de que la juventud no sea un problema, tienes que ser ejemplo en todas estas cosas. Ahora, entre tanto que voy, dice, ¿no? Yo voy a ir a verte y vamos a ir a poner las cosas en claro, vamos a charlar, vamos a hablar con la iglesia. Dice ahí, entre tanto que yo voy, ocúpate, y aquí me enseña tres cosas, de la lectura, ocúpate de la exhortación y ocúpate de la enseñanza. La lectura se refiere al estudio propio, ¿no? Ocúpate de leer, ocúpate de estudiar, ocúpate de aprender. También a la exhortación se refiere a una relación personal que uno tiene pues con los hermanos, ¿no? Exhortar significa hablar de tal manera con alguien tanto para animarlo, para apoyarlo o para que cambie de una actitud que tal vez está mal. Entonces, y enseñanza se refiere al ejercicio de su ministerio. En resumen, Pablo le dice, ocúpate de tres cosas. Ocúpate de aprender, ocúpate de relacionarte con los hermanos y ocúpate de ejercer tu don, ¿no? Siempre haz eso. Aunque yo no esté ahí, hazlo, ¿no? Hazlo. Haz estas cosas cuando yo no esté. Eso también va a ayudar para que el mensaje y la enseñanza a los hermanos de la iglesia, para que ellos estén listos y preparados contra las falsas doctrinas traídas por los apóstatas, tienes que practicar también esto. No solamente enfocarse en ser ejemplo, como dice más atrás, sino que también todo el tiempo hacer esto. Entonces, si nosotros como buenos líderes o como cristianos que vamos a ejercer algún ministerio, tenemos que obviamente ser ejemplo en las cosas que hemos leído anteriormente y tener en cuenta todo el tiempo nuestros estudios bíblicos, nuestra relación con los hermanos y nuestros ejercicios de nuestros dones. Entonces, esa es la mejor forma. También dice ahí el 14, y esto es excelente, como lo dice. Perdón, el 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La primera parte dice, no descuides el don que hay en ti, ¿no? Todo cristiano por lo menos tiene un don. Y espero, ¿no? Que al menos cada alumno de la materia conozca cuál es el don que tiene. No, que digan gracias Señor por este don o estoy seguro que el Señor me dio este don. Entonces no hay que descuidarlo. Sería muy triste descuidar el don y aún más triste no saber qué don tenemos, ¿no? Mínimamente un cristiano desarrolla uno, tiene más, pero mínimamente uno. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, este don que te fue dado, ¿ya? Mediante profecía. No es que las personas que profetizaron que Timoteo iba a ser eh, este líder o pastor de una iglesia, ellos le dieron el don. No, porque ¿quién es el que da la profecía? Al profeta es Dios. Entonces, ¿quién es el que da el don y quién avala el ejercicio de ese don? Es Dios a través de los siervos. Y estos siervos que dice aquí que eran el presbiterio. El presbiterio era un grupo de ancianos o hermanos dentro de la iglesia o dentro de lo que es la iglesia universal, quienes avalaban el ministerio que iba a realizar el siervo. Es algo similar a lo que realizamos hoy, que llamamos el concilio, ¿no? Para la ordenación de un pastor, ¿no? Se forma un concilio. Ellos eran el presbiterio, ¿no? Que a través de ellos, con la imposición de las manos, y en el caso especial de Timoteo, que hubo una profecía previa, Dios actuaba a través de eso para poder manifestar y poner en claro el don que tenía que desarrollar Timoteo, en este caso de la dirección de una iglesia. Entonces, no descuides eso porque hubo un proceso, hubieron personas que han avalado con la sabiduría y dirección de Dios el ministerio que vas a realizar. 15. Ocúpate
de estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos, ¿no? Ocúpate de esto para que el aprovechamiento sea manifestado a todos, no solamente dentro de la iglesia, sino a los que están afuera, a esas personas apóstatas que están tratando de tumbar la iglesia con malas doctrinas. Y por último, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuida mucho tu testimonio y cuida mucho la doctrina. ¿Por qué? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto no se refiere a la salvación de los pecados de ir al infierno, sino se refiere a la salvación lo mismo que hemos hablado, por ejemplo, de las mujeres en el anterior capítulo, que teniendo hijos, eso les las salvará. No, no estábamos hablando de una salvación, sino de aquel, por decir de alguna manera, mal testimonio que dejó Eva sobre las mujeres. En este caso, el hecho de salvarse a sí mismo teniendo un buen testimonio, guardando la palabra del Señor, porque no hay nada más dañino para la iglesia que un mal testimonio y un mal manejo de la Biblia, ¿no? Un mal manejo de la Biblia. Pongámoslo como ejemplo para poder, ilustremos esto para poder entender mejor, ¿no? Digamos que un hermano que va a la iglesia, un cristiano, entre comillas, pongamos comillas siempre, ¿no? Va a una iglesia y vive mal, tiene un mal testimonio, no lee su Biblia. Cuando le preguntan de la Biblia, le toca testificar o algo, dice cualquier cosa, es de mal testimonio. Entonces, cuando yo voy a predicar o a testificar a las personas que lo conocen, ¿no? Y van a decir, yo para qué voy a ser salvo si vivo mejor que esa persona, yo para qué quiero ir a la iglesia si yo conozco mejor de la Biblia que esa persona, yo para qué quiero el evangelio si tengo que ser como él. Entonces está recibiendo esa persona una acusación. Para salvarse de esa acusación y a los que le oyeren, porque no dicen pues esta persona, sino los cristianos, los hermanos, los evangélicos viven así. Entonces, para salvarse de eso, hay que vivir bajo un buen testimonio, tener un buen testimonio y manejar la sana doctrina. ¿No? Entonces, de esa manera se concluye Pablo la carta no, el capítulo de la primera carta a Timoteo, ¿no? Dejando estas dos cosas. Por un lado, ¿no? Al inicio del capítulo, eh, que van a aparecer estas personas, y sí o sí van a aparecer, han aparecido y siguen apareciendo hasta hoy, y van a seguir apareciendo hasta cuando el Señor venga. Por lo tanto, aquellos que van a realizar un ministerio, que se supone que tienen que ser todos los cristianos, ¿no? Pero este hace un énfasis en especial en los líderes, los cuales van a transmitir esta enseñanza, tienen que vivir de tal manera que puedan enseñar a los demás cristianos a poder estar firmes ante esta doctrina y estas personas que van a aparecer, ¿no? Entonces el capítulo 4 cierra con eso, con un llamado de atención y con una advertencia. Entonces, gracias hermanos por su tiempo y a todos los que han escuchado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no tengan miedo de comentar, no tengan temor en hacerlo. Vamos a tratar de responderlas todos en los comentarios o también en el grupo de WhatsApp. Se les va a enviar ahí las preguntas para el siguiente capítulo, animarla a que puedan leer sus Biblias, a que puedan repasarla y que bueno, ya estamos a 2 capítulos de terminar la primera carta y estamos cerca del primer parcial, ¿no? Entonces, animales que puedan estudiar. Dios los bendiga, nos vemos en nuestro próximo video y que, bueno, siempre sigamos creciendo en el estudio de la palabra del Señor y en la fe. Muy bien, hasta luego a todos.